Grabando, senador. Muy bien. ¿Cómo estamos, señor secretario? Con una vasta cuenta, señor presidente. Hay mucha correspondencia. Iniciamos la cuenta. Primero, se ha recibido un cambio en esta comisión mixta del diputado don José Miguel Castro, que reemplaza por esta vez al diputado don Andrés Celis. Enseguida, en materia de comunicaciones, hay una del directorio de la Asociación Gremial de Químicos Farmacéuticos y Dueños de Farmacias Independientes, con la que adjunta sus observaciones a la propuesta del gobierno sobre regulación de precios de los medicamentos en Chile. Estos documentos de la cuenta se distribuyen junto con la cuenta a todos los miembros de la mixta. Del directorio de la Asociación Gremial de Químicos Farmacéuticos y Dueños de Farmacias Independientes y del directorio UNFACH, con que adjuntan una carta en que plantea el problema de fondo que tiene el articulado presentado por la oposición, que permite a los laboratorios fijar el precio máximo industrial de sus medicamentos para venderlos en Chile. Luego solicitan audiencia la vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica de Chile, señora Mariela Formas, para manifestar su posición respecto al proyecto que modifica el Código Sanitario para regular medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias a la luz de la experiencia internacional en materia de regulación de precios, tomando en consideración los modelos de los más de 150 países en que operan las 23 compañías miembros del gremio. Luego, también hay solicitud de audiencia del director de Asuntos Legales y Corporativos FEMSA, División Salud, señor Sergio Rojas, para presentar antecedentes que aporten sustantivamente al debate del proyecto de ley Fármacos 2, que constan en el estudio realizado por el economista y académico de la Universidad Católica, señor Joaquín Poblete, denominado Informe de Precios en la Industria Farmacéutica en Chile, que se centra en mostrar con datos comprobables cuál es el destino del precio que los chilenos pagan por los medicamentos. Esto es, qué porcentaje va a laboratorios, distribuidores, farmacias y el Estado a través de la recaudación del IVA, junto con otros antecedentes relevantes que han logrado reunir y que ofrecen aportar al debate. Enseguida hay también solicitud del presidente de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, ASILFA, don Julio Jiménez, para entregar las opiniones y observaciones de sus asociados sobre la regulación de precios de los productos farmacéuticos, materia incluida en el proyecto Fármacos 2. También solicita audiencia a la periodista del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, señora Valentina Garrido, para exponer sus propuestas en relación a la regulación de precios de medicamentos. Y finalmente, el presidente del directorio de la Asociación Gremial de Farmacias Independientes, señor Héctor Rojas, solicita exponer los puntos críticos que su sector estima que no se han tratado con la debida profundidad en relación con la fijación de precios. Esta es toda la cuenta, señores parlamentarios. Muy bien, gracias, don Fernando. Que nada, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor ministro, a todos los colegas diputados y senadores. Tenemos el quórum, ¿no? Sí, presidente. Bien, entonces, teniendo el quórum adecuado, doy por iniciada en nombre de Dios y la marcha esta sesión. Que pase entonces los... Están entrando todos en este momento. Muy bien. Muy bien. Bueno, señor ministro, estimados colegas, señor subsecretario, vamos a iniciar esta sesión tal como lo habíamos acordado, con la íntima convicción de que vamos a lograr, tal como lo hemos propuesto, un acuerdo positivo y darle satisfacción a la ciudadanía en cuanto a la rebaja de los medicamentos que le está esperando hace tanto tiempo. Esperamos que se presenten las alternativas adecuadas que permitan disminuir los gastos de bolsillo de todas las chilenas y chilenos. Y bajo esa premisa, siempre hemos pensado que debemos de regular todos los establecimientos, todos los medicamentos que permitan avanzar y bajar el gasto de bolsillo, como decía. Como lo habíamos acordado, y el señor ministro también, no lo habíamos acordado con el señor ministro, pero me había manifestado que tiene un compromiso tipo 6:15 por ahí, así que
esta sesión va a durar hasta esa hora. En primer lugar, le ofrezco la palabra al señor subsecretario, si es que el ministro de Salud no quiere intervenir antes. Señor ministro, si quiere hacer una introducción, decir algo antes de iniciar esto. Con mucho gusto, senador, presidente de la comisión, por su intermedio, saludar a los parlamentarios que se han incorporado, al diputado Miguel Crispi y a don Máximo Pavés, subsecretario. También se incorporó Víctor Torres, que lo vi aparecer y desaparecer. A la senadora Goich ya la saludé, Juan Luis Castro también, José Miguel Castro. También saludé a Belén Coronado y a Fernando Sofia. La verdad es que comparto plenamente sus palabras iniciales, senador. Es fundamental para nosotros trabajar en conjunto con el Parlamento, obviamente, y también con las asociaciones o agrupaciones que enviaron cartas que se leyeron al comienzo de la sesión, con la finalidad de encontrar una fórmula que nos permita acceder en Chile a medicamentos seguros, de buena calidad, certificados, que puedan demostrar su bioequivalencia cuando sea necesario y a un precio razonable para nuestros pacientes. Este precio razonable no solamente va a impactar en los pacientes, sino que también en el erario nacional, ya que muchos de estos medicamentos deben ser comprados por la Cenabás para ser distribuidos a través de la Cenabás a los diferentes hospitales, policlínicos, consultorios, en fin, a lo largo de todo Chile. Por lo tanto, cualquier esfuerzo que hagamos nosotros, unido también a la industria nacional, creo, en el sentido de poder rebajar el precio de los medicamentos, no solamente nos hará trabajar a favor del usuario individual, sino que también hay que pensarlo, que puede significar una disminución de costos en el sistema público de salud, que es el principal adquiriente en el fondo de medicamentos. Hay que pensar también de que hay algunas patologías que utilizan medicamentos de altísimo costo, que también podemos trabajar en ese tema. Nosotros acabamos de incorporar en las metas del decenio, por ejemplo, las enfermedades raras, y eso la senadora Goich me invitó a la sesión donde anunció el ministerio, perdón, eso. También incorporamos a los niños con espectro autista, entre otras cosas. Entonces yo creo que todo ese tipo, la ley Ricarte Soto, usa la ley del cáncer también, usan medicamentos de altísimo costo. Así que esto es una metodología o un acuerdo al cual tenemos que llegar. Me alegro mucho de sus palabras, porque va a favorecer a muchísima gente, sobre todo a los jubilados también. Hay que recordar que los adultos mayores en general en Chile, según la encuesta nacional de salud última, tienen 2 o 3 patologías y consumen a su vez hasta 5 medicamentos. Por lo tanto, cualquier rebaja en ese costo de bolsillo va a impactar positivamente en la calidad de vida también de nuestros adultos mayores o enfermos crónicos. Así que me alegro mucho de sus palabras introductorias, senador, y le cedo la palabra según el orden que usted haya determinado para esta sesión. Muchas gracias. Gracias, ministro. Bien, entonces, don Máximo Pavés tiene la palabra para dar a conocer cuáles son las indicaciones o explicar las indicaciones que ha hecho el Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Para ir al grano, yo tengo una pequeñísima presentación de contexto que me gustaría saber si me pueden autorizar a compartir pantalla. Creo que estoy autorizado. Sí, por supuesto, está autorizado. Muchas gracias, presidente. Mire, a modo de contexto general, me sumo a las palabras suyas. La verdad es que para nosotros, yo quiero agradecer a todos los parlamentarios por su intermedio, además de saludarlos, en especial al señor ministro de Salud, por la cantidad de trabajo que tiene. Nos ha pedido, evidentemente, un refuerzo y hemos estado coordinados con los equipos del Ministerio de Salud para buscar un acuerdo. Estamos en una sede de comisión mixta. Yo sé que hay mucha gente mirando esta sesión.
y por lo tanto queremos nosotros llegar a un buen acuerdo. Y llegar a un buen acuerdo significa que ambas partes, en este caso el oficialismo, los parlamentarios, el gobierno, estamos dispuestos a buscar puntos de equilibrio para cumplir un mismo objetivo. Y quisiera decir antes de la presentación solamente que por primera vez un gobierno de centro derecha y el oficialismo se abre y se ha abierto en esta comisión mixta a buscar un mecanismo que a través de la autoridad o la ley se puedan regular los precios de los medicamentos tanto a nivel de laboratorios como a nivel de farmacias, en la forma que voy a pasar a exponer brevemente. Entonces, yo quiero destacar que para el Ejecutivo y para en especial para el gobierno del presidente Piñera, esto es una conversación que estamos teniendo de muy buena fe, que estamos haciendo esfuerzos importantísimos de generar un buen mecanismo de política pública y donde nosotros tenemos la confianza de que los tiempos en que vivimos tenemos que llegar a buenas soluciones para la ciudadanía, no imponer las mayorías necesariamente circunstanciales con mira a que no exista una regulación y por lo tanto explicar cómo nosotros nos hemos abierto a buscar soluciones que en un principio no estaban contempladas y que con el aporte del ministro de Salud, con las directrices del presidente y de los ministros y asesores que me acompañan, Ignacio Parot y Carolina Velasco, hemos propuesto una indicación que paso a explicar. Lo primero, súper rápido. No es efectivo que en Chile no se haya hecho nada en materia de medicamentos desde el año 2004 que se crea el GES hasta las últimas medidas administrativas, inclusive el proyecto del año 2020 que esta legislatura aprobó de intermediación de Senabas, que tiene resultados bastante interesantes. Es bastante lo que se ha hecho en materia de medicamentos. Destacar la ley Recarte Soto, donde la señora Goich tuvo una destacada participación, la ley de fármacos 1, que en mi calidad de asesor me tocó participar. Tenemos una historia, no llegamos con nada a regular estos aspectos. ¿Qué es lo que ha dicho la literatura y la evidencia para reducir el gasto de bolsillo? Aquí me quiero detener en el punto 3, porque básicamente incorporar los medicamentos a las coberturas, y eso se está tratando en los proyectos que están en el proyecto, lo mismo que TESA, la evaluación de tecnologías sanitarias, contar con un sistema de evaluación del beneficio terapéutico, eso está abordado en otros proyectos que está impulsando el gobierno. Esta comisión, que básicamente a nivel de Senado es la Comisión de Salud, sabe que en la ley de FONASA, en la ley de Plan Garantizado de Salud, se están incorporando, y aquí hay una tercera patita que la literatura recomienda: regular fallas del sector farmacéutico en ámbitos de información, competencia, monopolio y otros. ¿Qué es lo que ha dicho la Fiscalía Nacional Económica? Este es un resumen, y quiero ser muy claro en esto, presidente. En ningún caso la Fiscalía Nacional Económica ha recomendado en el informe que tantas veces se ha citado en esta comisión la fijación de precios a nivel de laboratorios. Y aún así, el Ejecutivo, para llegar a un acuerdo con el Congreso, estamos nosotros yendo un paso más allá en el formato que ya les voy a comentar, de ir a buscar una regulación en el segmento de laboratorios, y es más, en el segmento de las farmacias, lo que ha dicho la Fiscalía Nacional Económica es que lo que se recomienda es la competencia a nivel de tarifas de dispensación y en ningún caso la fijación de precios. ¿Qué es lo que propone la indicación del Ejecutivo, presidente? Y entro en materia. Primero, y entiendo yo que de acuerdo a lo que hemos conversado, la idea es poder detenernos en estos aspectos, ¿no? Independiente de la técnica legislativa, que están en los comparados, es tratar de comentar un poquitito cuál es nuestra intención a nivel de regulación de precios en tanto laboratorios, que es algo que la indicación al principio de la propuesta del Ejecutivo no contemplaba. O sea, aquí hay una primera doble buena noticia, ¿no? Abrirnos a una regulación, y en segundo, abrirnos a una regulación en el sector de los laboratorios, que fue algo que me tocó anticipar en alguna otra comisión. ¿Qué es lo que estamos nosotros proponiendo? Acoger el planteamiento que nos hizo la oposición en torno a utilizar el concepto de precio máximo industrial, cuyo mecanismo está en la ley Recarte Soto. ¿A quiénes? A la fijación de un precio máximo de medicamento de venta para aquellos laboratorios, de la venta a laboratorios de medicamentos con patente que estén dentro de la cobertura GES, ¿ya?
Esto es importante porque yo quiero adelantar desde ya que, de acuerdo a las conversaciones que nosotros hemos sostenido, el gobierno también está disponible a ampliar esta indicación en el sentido de utilizar esta forma de regulación de precios también para los medicamentos que están fuera de cobertura GES. Y a modo de resumen y dato, presidente, si nosotros estábamos a nivel de laboratorio al principio en 0 medicamentos regulados, con nuestra indicación presentada, que es la que tienen ustedes a la vista, que está ingresada en la comisión, se regulaban 65 medicamentos. Nosotros nos comprometemos y estamos evaluando y queremos llegar a un acuerdo en torno a levantar este requisito de cobertura GES. Llegaríamos entonces a 650 medicamentos. Es decir, a nivel de laboratorio, medicamentos con patente, los que tengan, todos aquellos en el fondo que no sean genéricos y que no sean efectivamente, incluyendo también que no sean genéricos. ¿Por qué? Porque en el fondo, a nivel de genéricos, nosotros tenemos otras políticas que ya vamos a revisar. Respecto del sector de las farmacias, lo que estamos nosotros proponiendo es utilizar el concepto que la Fiscalía Nacional Económica recomienda de la tarifa de dispensación. ¿Y qué es lo que estamos proponiendo? 10 categorías para que las farmacias definan categorías de medicamentos a los cuales se les va a aplicar una tasa máxima sobre el costo del medicamento. Además de eso, evidentemente nosotros tenemos acá la indicación, la obligación de las farmacias de informar el cumplimiento de la prescripción de la receta, que es por DCI, recordemos lo que ya aprobó esta comisión, obligación de ofrecer el medicamento más barato, etc. Y a nivel de laboratorios y distribuidores, instruir la intermediación de Senabast en medicamentos con alta oferta y altos precios, es decir, en aquellos genéricos de marca, como se denomina, o similares, que no van a quedar regulados en el precio, no quedarían regulados en el precio máximo industrial, propender a la intermediación de la autoridad, en este caso la Senabast, para que pueda comprar o intermediar esa compra hacia las farmacias y poder obtener también una baja de precio. Es decir, lo que está proponiendo el Ejecutivo, presidente, es una fórmula que combina tasa máxima de dispensación en las farmacias con categorías, siempre se me olvida el nombre, categorías de tarificación, y además en aquellos casos en los cuales los medicamentos no estén cubiertos por el precio máximo industrial, es decir, aquellos medicamentos genéricos de marca, la intermediación de Senabast cuando exista además un alto precio, un precio excesivo. Y aquí esto es muy importante porque esto también hemos recogido las sugerencias que nos han hecho llegar los parlamentarios como Juan Luis Castro, la senadora Carolina Goich. Nosotros presentamos una indicación que propone el Observatorio de Medicamentos y estamos disponibles desde ya a robustecer ese Observatorio de Medicamentos, a buscar de común acuerdo en la Comisión, en una sesión posterior, un mecanismo de gobernanza, un mecanismo de tecnificación. El presidente de la República está disponible a que le podamos inyectar recursos para que tenga los dientes necesarios para poder llevar a cabo adelante este monitoreo de precios, esta fijación o determinación o ayuda en la determinación del precio máximo industrial y desde luego poder colaborar en la intermediación que tiene que hacer la autoridad a través de Senabast cuando haya un medicamento genérico de marca que en definitiva tenga un precio excesivo. Y si usted se fija, presidente, en esta lámina, y voy terminando, todas las alternativas, perdón, todas las propuestas que la Fiscalía Nacional Económica hace están ok en alguna otra ley, están en la propuesta del Ejecutivo o se están incorporando en procesos de reestructuración administrativa. Por eso creemos que la propuesta nuestra es bastante contundente, presidente. Y para que usted vea, y esto es muy importante, que nosotros no vamos a bajar el gasto de bolsillo solamente en los 2 o 3 artículos que regulan los precios. Esta comisión ha hecho un gran trabajo, un largo trabajo, que también desde el Ejecutivo reconocemos,
y nos damos cuenta de que hay muchas cosas que la Comisión ya aprobó y que también van a ayudar a bajar los gastos de bolsillo de los chilenas y los chilenos cuando se trata de la compra de medicamentos. Y aquí uno puede mirar que los que están en rojo, por ejemplo, son aquellas cosas que van a permitir que en el caso de un genérico de marca se bajen los precios. Por ejemplo, un laboratorio solo puede registrar una marca si vende el genérico. Por ejemplo, la publicación de precios y descuentos por volumen y no discriminación. Por ejemplo, la obligación de informar al Ministerio de Salud, al ISP, los precios, descuentos y precios efectivos y sus cambios. Todo esto ya está aprobado. La inclusión de la denominación común internacional en las patentes, la regulación de los visitadores médicos. A nivel de médicos, la receta por DCI, que va a ayudar también a que las farmacias tengan la obligación de ofrecer siempre el medicamento más barato. Y a nivel de farmacia, la obligación de dispensar por DCI, entregar al Instituto de Salud Pública y al Ministerio de Salud los precios, descuentos y precios efectivos y sus cambios, y por supuesto a nivel de usuario, mayor libertad. Después, bueno, hay una serie otra de regulaciones que ya han sido incorporadas en el proyecto. Que hay varias acá, de hecho también aumentando las sanciones, etc. Aquí hay un ejemplo, presidente, como por ejemplo con la ley que se aprobó con ocasión del estallido social, de la intermediación de Senabas en medicamentos, cómo uno puede ver aquí la forma en que muchas veces, por ejemplo, el Tramadol, que el precio del retail estaba a 6.686 pesos, después de algunas intervenciones que ha hecho la Senabas con ocasión de la aplicación de esta ley, se puede vender en 1.200 pesos. Y así tenemos argumentos bien interesantes. El Ridestra, por ejemplo, miren la diferencia de los precios. Es decir, hay resultados emblemáticos, que dan cuenta de que una intermediación de la Senabas, que es lo que estamos proponiendo nosotros también para el caso de los medicamentos genéricos de marca, a las cuales no se les va a aplicar el precio máximo industrial y a los cuales van a quedar fuera los equivalentes genéricos, nos parece que esta es una propuesta contundente. Entonces, presidente, termino señalando que nos interesa un poquitito escuchar la opinión de los parlamentarios sobre estas materias. La indicación contiene otras cosas además, pero tal cual como lo conversamos, la idea era poder circunscribirnos al tema de la regulación de precios, que insistimos, es algo que para un gobierno de nuestro signo político es tremendamente relevante. Estamos disponibles a conversar. Aquí está la demostración más flagrante de ello. Queremos avanzar en una regulación responsable que no impida la generación de nuevas tecnologías, que no impida que hayan quiebres de stock, que no impida que haya abusos de las farmacias, pero también que permita mantener un mercado que, para que funcione, requiere en algunos segmentos competencia. Y eso lo ha dicho la Fiscalía Nacional Económica. Ese es el resumen de la propuesta, presidente. En el fondo, regular los precios a nivel de laboratorio de los medicamentos con patente, independiente de que estén o no en el GES, que es una innovación que nosotros queremos destacar. Y después, a nivel de farmacia, las tarifas de dispensación, que nosotros estamos proponiendo 10 categorías que en el fondo, por principio activo o por denominación común internacional, las farmacias pueden determinar y sobre los precios de costo aplicar una tarifa. Nosotros creemos que mientras más categorías de dispensación hayan, va a haber mayor flexibilidad y por tanto mayor incentivo a que las farmacias puedan vender los medicamentos más baratos. Entonces aquí combinamos, presidente, y ahora sí termino, un rol del legislador, las facultades para que el Estado intervenga y un rol de la economía libre en determinados segmentos que nos permite ayudar a bajar el precio. Lo que ha hecho la Fiscalía es que a nivel de genéricos lo importante es fomentar la intercambiabilidad. Y con todas las normas que ya han ido aprobadas en este proyecto, nosotros creemos que si avanzamos en la propuesta del Ejecutivo con los acuerdos que lo consigamos, vamos a generar los resultados esperados. Eso es, presidente, quedamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, don Max. Muchas gracias. Dejar de compartir. Si sacamos la... Ahí sí. Ahí estamos. Bien, ofrezco la palabra para hacer comentario de la proposición. Senadora Goy, senador Juan Luis Castro y don Francisco Chaguán y don José Miguel Castro en ese orden, y al final senador Girard. Senadora Goy.
Gracias, presidente. Y yo quiero partir agradeciendo la presencia del ministro, pero sobre todo la disposición y también esta presentación, porque es evidente que el tono, el ánimo, ¿no es cierto?, y los contenidos son distintos a lo que tuvimos en su momento. Creo que es bien importante el trabajo que podamos hacer en ver el detalle de cuál es la bajada. Yo entiendo que lo que se busca es combinar algunos mecanismos de mercado con que el Estado cumpla su rol. Y quiero partir reafirmando eso, o sea, si hay algo que excede, yo creo, a la trinchera ideológica, que ya no tiene que ver con lo que piensa el gobierno, lo que piensa la oposición, es lo que viven los ciudadanos, la gente que hoy día va a comprar un medicamento y que compara, en el caso de Magallanes, ir a comprarlo al Turbio, o el que cruza Gallego, o sea, que quiero decirlo así de concreto. Y creo que eso de verdad supera barreras ideológicas y es lo que estamos obligados hoy día a responder, a cómo algo que hemos dejado que permanezca como un mercado, al menos tiene que tener algunas regulaciones mínimas. El medicamento, yo lo he dicho siempre, tiene que ser parte de la atención de salud. Y hoy día el equivalente, tal cual como señala la Fiscalía Nacional Económica, hablar del mercado de los zapatos, de los celulares. Y yo creo que con esto nosotros damos un paso en hacernos cargo de la demanda de los ciudadanos. Es eso, o sea, yo creo que a todos nos pasa a diario la queja por el alto costo de medicamentos. Y también reconocer, es cierto que hemos hecho cosas que hemos tramitado además en estas comisiones y que van dando sus resultados, pero creo que es fundamental el ver la bajada del esquema que hoy día se ha construido, poder trabajarlo en concreto, cuando uno dice que el observatorio tenga efectivamente la fuerza para cumplir su tarea o cómo se conforma, o cuando hablamos de un margen que es razonable y que por sobre eso actúa la CENAVAS, cuánto es lo razonable y cómo se va a determinar eso, porque estamos frente a actores que ejercen una presión fuertísima, o sea, un lobby que hemos visto permanentemente y que queremos dejar blindados estos mecanismos de esas posibilidades. Yo, presidente, solamente plantear el tema de los intermediarios que hoy día existen, y cómo nosotros nos hacemos cargo de ese eslabón de la cadena. Me parece que avanzamos bien en el precio de dispensación, en la regulación de los laboratorios, ¿no es cierto?, reconocer eso, pero hay un actor que hoy día existe, que es el intermediario, y que no vaya a ser que por ahí finalmente actúen los incentivos económicos, pongámoslo así, para permitir que siga existiendo abuso, en este caso de las personas, de los pacientes. Ahí me gustaría que eso lo pudiéramos revisar, que no haya que dar un eslabón de la cadena por donde puedan mantenerse prácticas que son abusivas. Gracias, senadora. Senador Juan Luis Castro. Perdón, diputado Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Mire, la verdad es que hacía tiempo atrás era difícil imaginar que íbamos a estar hablando de regulación de precios. Hoy día lo estamos haciendo de verdad. Yo valoro la disposición del ministro don Enrique París, del subsecretario Pavés, que estemos en un punto mucho más cercano a generar un consenso razonable, regulatorio, no fijatorio, pero sí regulatorio de los precios. Y en ese plano, primero, presidente, precisar, hay una parte de la indicación del Ejecutivo relativa a OTC, prefiero decirlo abiertamente, ¿verdad? No es parte del debate, seamos sinceros, esto es un tema que no se trató en el primer trámite en el Senado, fue rechazado en el segundo trámite en la Cámara, no es materia, por tanto, de la mixta, y nunca ha habido un ánimo aquí de la inmensa mayoría del Congreso de trasladar la venta de esos productos fuera de los establecimientos farmacéuticos. Entonces, lo quiero precisar porque no corresponde en realidad introducirlo en esta fase de la tramitación en aras del correcto acuerdo que se tiene que lograr. Segundo, no puede ocurrir, presidente, un peligro que en Fármacos 1, me tocó vivirla en Fármacos 1, la celebramos mucho en su minuto, cuando se instaló el concepto de la bioequivalencia, en esa época del 2012, y resulta que la industria se adaptó para que al final subieran todos los precios de los bioequivalentes y los similares de marcas. Fueron una industria que creció en estos 8 años de manera brutal, al punto que es el 40% de la venta hoy día. No puede ser entonces, voy aquí, lo que legislemos abra una brecha que permita sobreprecios compensatorios en ciertas áreas de la venta de medicamentos. Tenemos que buscar la integralidad de que el sistema funcione correctamente y que aquellos productos que son baratos y competitivos como los genéricos, y por eso hemos planteado no incorporar los genéricos en un sistema de esta naturaleza porque van a tender al alza, y por otro lado hacer regulaciones claras sobre similares y marcas taxativas, y en eso valoro que las marcas con patente estén,
estén en el esquema del precio máximo industrial. Sin embargo, quiero plantearle una duda, presidente. Aquí, en aras de justamente de cautelar los genéricos, que son un logro de Chile en sus bajos costos, ¿cómo los 10 estándares o categorías que plantea el Ejecutivo, me gustaría que ellos lo explicaran esto? ¿Por qué son ese número? ¿Por qué no son más o no son menos? ¿Quién define esas categorías para que esto no termine siendo un serio problema de competencia, en el fondo imperfecta, en que el usuario termine atrapado sin saber ni cómo comparar, ni cómo saber discriminar un precio razonable en una farmacia u otra farmacia? Esto es muy delicado, porque el DCI es la nomenclatura que hemos adoptado. Es la piedra angular, el DCI. Entonces, ¿cómo hacemos que los genéricos, que son más del 45% de la venta, que son baratos, no se vean afectados al alza el día de mañana, precisamente porque esta ley que busca regular genere mecanismos que se distorsionen en la práctica en el mercado para hacerlo llevar al alza? Comparto lo que dice la senadora Goich, como también los intermediarios, los distribuidores, y en eso habría que precisar el rol de la Cenabás que anuncia el subsecretario. ¿Cómo interviene la Cenabás? Hemos visto que la ley Cenabás ha tenido un efecto. Claro, es un grupo acotado de remedios, que lo distribuyen ellos. Antes no existía eso. ¿Cómo intervendría la Cenabás en este aspecto? ¿O de qué manera los distribuidores quedarían regulados? Porque ahí se producen grandes abusos, lo han dicho las farmacias pequeñas, lo han dicho distintas cadenas regionales, incluso no las grandes, que hay un problema aquí de control de la distribución que es muy fuerte y que condiciona los precios. Sobre eso me gustaría, presidente, para terminar, que hubiera opinión del Ejecutivo, cómo enfrentar estos dilemas que todavía están latentes en el debate entre nosotros para avanzar en un acuerdo. Gracias. Gracias, diputado. Sí, senador, inmediatamente. Yo les pediría que vayamos acotando para que tengamos tiempo también a que el Ejecutivo dé respuesta a las inquietudes que se van planteando. Senador Chaguán. Esa es la idea, presidente. Primero, me siento completamente interpretado por tanto las palabras de la senadora Goich como por el diputado Castro. Yo quiero insistir en que existe un peligro latente en dos temas que me parecen preocupantes. Uno, que volvamos a insistir en las OTC, que fue un tema que nosotros habíamos señalado, que ha sido descartado en el trámite legislativo desde el punto de vista de la venta de medicamentos en establecimientos distintos a la farmacia. Yo quiero señalar claramente que los países que han avanzado en esa dirección van de vuelta, justamente por los niveles de intoxicación que se podrían eventualmente producir. Basta ver el informe que ha elaborado la propia Biblioteca del Congreso Nacional sobre el particular, que yo pediría que se tuviera a mano justamente en esta discusión legislativa sobre el particular de los países que han retrocedido justamente la venta OTC en establecimientos distintos a la farmacia. Primer tema. Segundo tema que me parece relevante es lo que plantea el diputado Castro, que yo coincido completamente. El tema de la incorporación de los genéricos bioequivalentes es un peligro. ¿Y por qué? Porque claramente nosotros tenemos el precio de los medicamentos genéricos bioequivalentes más baratos, o estamos dentro del margen de los más baratos de América Latina. El peligro es que acá se produzca un retiro de registro de medicamentos. Yo advertí, hice la denuncia hace un año atrás, que hubo un momento en que salieron del registro más de 100 medicamentos por parte de los laboratorios nacionales. Y los medicamentos no estaban en la farmacia, no porque finalmente no hubiese distribución, sino porque los propios laboratorios tomaron la decisión ante el costo y los plazos para transformar un genérico en bioequivalente en retirar el registro. Mi temor es que finalmente terminemos generando un alza en los precios de los genéricos bioequivalentes, cuando la política pública debería ser al revés, incentivar los genéricos bioequivalentes. Yo estoy absolutamente de acuerdo respecto de lo que se plantea respecto de los similares y las marcas, y también quiero plantear derechamente que tengo la misma inquietud respecto de los intermediarios que plantea la senadora Goich. Yo quiero felicitar al gobierno. Creo que era impensado que en virtud de este proyecto de ley estuviésemos hablando efectivamente de regulación de precios de medicamentos. En algún minuto
se planteó la posibilidad de que esto ingresara por un proyecto de ley alternativo, distinto. Eso fue lo que habíamos acordado en enero. Bueno, pues bien, el gobierno y el Ministerio de Salud ha preferido incorporarlo en este proyecto de ley. Bienvenido sea, porque hay que adoptar medidas para que acceder al precio de los medicamentos y por tanto quiero plantear esos tres temas. Sacar las OTC, que se vendan fuera de establecimientos farmacéuticos. Segundo, el tema de los genéricos bioequivalentes y cuál sería el impacto que esto pudiera producir. He dicho, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el diputado José Miguel Castro. Gracias, presidente. Me tocó efectivamente estar en las fechas que decía recién el senador Chaguán y realmente agradecer al Ejecutivo. Realmente estoy viendo como momentos de crisis, en momentos importantes, el gobierno sí está corriendo la brecha, o sea, eso es indiscutible, sí estamos corriendo la línea que habría sido impensada en otro momento, y va en pos de justamente de llegar a la gente, de hacerle la vida un poco más fácil a la gente, pero de una forma criteriosa y con un juicio de realidad también. Yo creo que es muy importante el rol que ha cumplido Cenabás y cómo Cenabás, a través de la ley que sacamos en la Comisión de Salud, como fue capaz también de conseguir cosas y valores que hoy en día están llegando directamente al bolsillo de las personas. Por eso yo creo que la indicación del Ejecutivo, lo que la pude leer, lo que pude percibir, es que efectivamente busca eso, avanzar justamente en la línea de poder regular, pero tampoco llegar al punto que llegó, por ejemplo, Colombia, donde hubo escasez de medicamentos o simplemente o ligeramente se va al precio más alto y las farmacias o los intermediarios tienden a llegar obviamente al precio más alto. Así que yo creo que es una indicación bien por lo menos transversal, así por lo menos la siento yo, presidente. Creo que debemos avanzar en esa línea. Gracias. Gracias, diputado. Senador Guido Girardi. Presidente, mira, yo no creo que haya ninguna mirada altruista del gobierno. Yo pienso que están haciendo contención, porque no tienen mayoría y nosotros tenemos mayoría y podríamos poder legislar sobre todos estos aspectos y la oposición podría plantear su punto de vista sin necesidad del apoyo del gobierno. Entonces, lo que están haciendo es salvando todo lo que puedan. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay un tema ideológico que a mí me gustaría aclararlo. Porque reconoce un punto, Guido. No reconozco nada. Vale el gobierno. Francisco, por favor. Tú votaste en contra, Pancho, de la idea de legislar. No te puedo reconocer nada. Y esto ha sido llevado de las narices de ahí para adelante. Entonces, con todo cariño, cuando el gobierno dice que aquí tiene que funcionar un mercado que funciona y hay competencia, es mentira. Aquí no hay mercado, eso es mentira. No hay mercado. ¿Cómo va a haber mercado cuando una persona no decide nada? Cuando el que decide el médico, cuando tiene asimetría de información, cuando si no compra se muere. ¿Cómo va a ser mercado? Y cuando tiene que comprarle a mafias. ¿Cuál es el mercado que hay? Por favor, explíquenme. La esencia del libre mercado es la asimetría de información. Es que el consumidor pueda decidir, que pueda elegir, que pueda decidir si compra o no compra. ¿Cuál es el mercado que hay acá? Mentira, no hay mercado. Entonces, que aquí me vengan a mí a decir que quieren perfeccionar el mercado es una falacia. O sea, de una vez por todas, en salud, en este tipo de bienes públicos no hay mercado. Por eso que tenemos el problema que tenemos. Porque para el gobierno es como comprar ropa, es como comprar zapatos, es como comprar cualquier cosa. Eso no es así. Yo cuando compro algo, que es un bien privado, un bien de consumo, primero puedo decidir. En segundo lugar, tengo información que es simétrica. Luego me lo puedo probar. Luego puedo ver los precios. Aquí ni siquiera me permiten ver los precios. ¿Han ido ustedes a alguna farmacia? ¿Han tratado de comparar precios? Ni siquiera hay comparación de precios. Y luego, ¿qué pasa si yo voy a comprar zapatos y no me los compro? No pasa nada. Podré caminar con zapatos. Pero ¿qué pasa si yo no compro un antibiótico o un inhalador si tengo un hijo con una bronquitis severa que se puede transformar en neumonía? O si tiene un niño que tiene una neumonía no complicada y el doctor le indica un antibiótico y yo no lo puedo comprar, ¿qué hago? Entonces, primero, aquí saquemos saquemos el engaño. Aquí no hay mercado. Luego, yo creo entonces que si no hay mercado, esto requiere que tenga un tratamiento especial.
no se puede tratar como cualquier bien privado y se tiene que tratar como un bien público, como un bien esencial que justamente porque está sometido a lógica de, entre comillas, de un mercado que no existe, existen estos abusos. Entonces yo, primero, yo estoy dispuesto a reflexionar sobre, por ejemplo, en el precio de intermediación, de que puedan haber más de 5 precios, pero me tienen que garantizar que efectivamente eso va en el sentido, por ejemplo, que no aumenten los precios de los genéricos. Pero nosotros además tenemos un artículo que dice que los genéricos no pueden aumentar, además, que usted, el Ejecutivo, no quiere aprobar. Luego tampoco quieren aprobar un mecanismo de pago encubierto, porque hoy día, ¿qué hacen los laboratorios? Le pagan por debajo a las farmacias para que les vendan determinados productos, pero no se los pagan en el medicamento, se los pagan, inventan pagos por vitrina, peaje, bueno, entonces también, o sea, ¿vamos a hacer transparencia o vamos a seguir favoreciendo el abuso y el negocio y la posibilidad de aumentar los precios y la posibilidad de generar justamente distorsiones? Luego, yo lo que no puedo entender es la defensa a ultranza que hacen de la estafa. Aquí hay una estafa que solo existe en Chile, que son los genéricos de marca, es una estafa. Ustedes están defendiendo a abusadores, están defendiendo a estafadores contumaces, porque agarran un genérico que vale 2.000 pesos, le cambian el nombre y el envase y lo venden en 12.000 pesos. Y es el mismo genérico, es la misma pastilla de la línea de producción. ¿Por qué van a defender eso? ¿Por qué eso no puede estar sometido a regulación de precio promedio, a fijación de precio máximo industrial? ¿Por qué van a liberar a los estafadores? ¿Por qué usted al Lipox, que es la misma pastilla de tolvastatina que vale 2.000 pesos, que solo le cambiaron la marca, y van a permitir que valga 12.000 pesos en función de qué? ¿Por qué están defendiendo algo que no tiene ningún valor agregado? ¿Qué es lo que están defendiendo? ¿Están defendiendo la salud de la población o están defendiendo el negocio indecente de los genéricos de marca, que es el mismo producto y que vale 600% más? ¿Cuál es el valor agregado que tiene un genérico de marca? ¿Me lo pueden explicar? Respecto, por ejemplo, a un genérico que es bioequivalente. ¿Cuál es el valor agregado que tiene un genérico de marca que es el mismo medicamento, la misma línea de producción, que no tiene ningún valor agregado? Entonces, yo creo que todas las cosas tienen un límite. Entonces, yo por eso he dicho, bueno, muy bien, dejemos los genéricos fuera y a todos los que no son genéricos, porque los genéricos sí tienen un estatus particular en este país que nosotros valoramos, pero todos los demás tienen que ir a una regulación de que no puedan pasar los máximos de precio promedio que tienen a nivel internacional o en Latinoamérica o en el mundo europeo. ¿Por qué? Siendo que además ni siquiera son originales, ¿no? Ni siquiera tienen, no son ni tienen patente. Por último, tú puedes decir Lipitor es el original, no tiene patente. ¿Por qué el Lipitor le vamos a dar un privilegio de venderse a 50.000 pesos en Chile cuando el mismo Lipitor vale afuera, no sé, 10.000 pesos? ¿Cuál es la razón? ¿Qué están defendiendo? ¿A quién están defendiendo? ¿Están defendiendo a los pacientes? ¿Eso están defendiendo? Los Lipitores originales que no tienen patente afuera valen 5.000 pesos, 10.000 pesos y acá valen 50. ¿A quién defienden ustedes? ¿Qué tipo de defensa es esta? Entonces yo me pregunto, ahora hay otras cosas, yo estoy de acuerdo, regulemos a los intermediarios, a las droguerías, evidentemente, pero acá seamos serios. Entonces, a mí me parece que aquí, en los precios de intermediación, a mí me parece importante que uno pueda ver cuál es la manera que el precio de intermediación y los grupos terapéuticos, cuántos tienen que ser, que sea en función del paciente y no en función de las cadenas, y menos la propuesta que ustedes hacen de que esos grupos terapéuticos lo define la farmacia. O sea, es la autorregulación. Los gatos cuidando la carnicería, nuevamente, de ninguna manera. Y luego la cantidad de grupos terapéuticos, veamos, establezcamos una modelación para ver si sirven. Y luego yo creo que el precio máximo industrial tiene que ser para todos menos los genéricos. Porque si no es un engaño. No tiene ninguna justificación. A menos que uno esté defendiendo algo que no es el interés del paciente. Eso de todas maneras, ¿no? Y aquí hay una visión ideológica. Entonces yo, en ese sentido, me parece que tenemos que avanzar, pero en esa dirección. No hemos trabajado desde el año... Llevamos ya 5 años en esta ley para terminar haciendo una ley que finalmente no va a cumplir su objetivo, porque ese es el peor. O sea, no es malo para nosotros, no es malo para ustedes, es peor para la democracia, que después de que llevamos 5 o 6 años trabajando en una ley, finalmente no cumple el objetivo
de disminuir los precios y transformar los medicamentos en un bien público, que es lo que debería hacer. Porque esto no se puede comportar, aunque ustedes quieran, no se va a comportar jamás como bien privado, jamás va a haber mercado, porque los pacientes aquí no deciden nada, nada. Y no pueden tampoco, finalmente, no desistirse de acceder al producto porque está en juego su vida o su salud, o etcétera, etcétera. Entonces a mí me parece que esta discusión, yo considero que hay avance, pero yo no me voy a quedar parado en las discusiones ideológicas y en los problemas ideológicos que ustedes tienen de la visión más neoliberal que hay, porque en todo el mundo europeo, en todas las sociedades democráticas decentes, y por eso yo tomo el ejemplo de Inglaterra, Francia, como ha dicho Carolina muchas veces, las farmacias ni siquiera son instituciones privadas, son concesiones, tienen todos los mismos precios. Y en todos esos países no solamente existe regulación de precios máximo industrial, existe regulación de precios, tope de precios, existe límite a la ganancia. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Y qué estamos defendiendo nosotros? ¿Y a quién están defendiendo? ¿No? Entonces yo, evidentemente, presidente, me parece interesante esto, pero yo creo que, por lo menos que hemos impulsado esto, queremos que efectivamente aquí los medicamentos, como decía Carolina, sean un bien público y se traten como un bien público y no como un bien privado, un bien de consumo más. Presidente. Gracias, senador. Le voy a ofrecer la palabra a la senadora Bernperger, que hace rato me lo está pidiendo. Bueno. Senadora, y después Víctor Torres. Gracias, presidente. José Miguel. Trataré de ser lo más breve posible. Yo he expresado mi opinión en esta materia ya en varias de las otras reuniones de esta comisión. Yo quisiera recordar que estamos en una comisión mixta. Aquí el punto que debíamos resolver, ¿no es cierto?, era lo que estaba señalado en el 101, de este proyecto de Fármacos 2, establecía, ¿no es cierto?, casi como concepto general y de principio, algunas materias de cómo evitar de que no hubieran precios muy altos, y hoy día estamos aterrizando en un verdadero nuevo proyecto que no ha sido discutido ni ha sido tratado como tal. Está bien, el Congreso, el Ejecutivo, veo que se abren en eso. A mí me preocupa que eso sea, que vayamos a regular esta materia, que me parece importante regularla, como lo están viendo aquí. Cada quien tiene su opinión, yo la mía la he expresado abiertamente. A mí lo que me preocupa es que nos saltemos los procesos de regulación de una ley, porque una materia de este nivel de importancia, que no la vea la Cámara, que no la vea el Senado, en general, en particular, que se escuche a todos los interesados, que todos los parlamentarios tengan la posibilidad de hacer indicaciones, de emitir su opinión, en fin, que nos saltemos los pasos de cómo se forma una ley, es lo que me preocupa. Pero bueno, si se quiere hacer así, lo otro que me preocupaba, ¿no es cierto?, era que el Ejecutivo no patrocinara algo, porque también esto es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, pero aquí veo que el Ejecutivo se ha abierto, trae una propuesta, trae indicaciones, eso también está salvado. Así que frente a eso no tengo mayores objeciones. Lamento que se transgredan esas normas, porque es un tema importante. Yo creo que efectivamente hay que avanzar en esta materia, en el sentido de qué hacemos para evitar esos precios tan elevados de medicamentos que afectan efectivamente a la mayoría de las personas. Yo creo que en eso no tenemos dos opiniones, ¿no es cierto? Y creo que hemos avanzado hoy día a como estábamos hace unos años atrás con algunos proyectos importantes, no todo lo que quisiéramos, por cierto. ¿Y cómo seguir avanzando en eso? Efectivamente, tenemos distintas opiniones. No por eso unos van a ser malos y ladrones o estafadores, como dice el senador Girardi, ¿no es cierto? Y todos los otros los buenos. Yo creo que hay distintas formas de buscar las soluciones. No todos vamos a opinar de la misma manera. Avancemos. A mí, yo soy más partidaria de como decía la senadora Goit, después de esta presentación, resumen que ha hecho el subsecretario Pavés, probablemente
de ir viendo cómo vienen esas indicaciones, ¿no es cierto? Porque una cosa es la exposición general y otra cosa es cómo están redactadas las indicaciones para ver si uno está de acuerdo o no con ella. Y sí, por la importancia que esto significa, a mí me gustaría, presidente, aunque esto tomara tal vez una sesión más antes de ir votando, escuchar algunas de las instituciones o personas o organizaciones que han pedido ser escuchadas, porque esta es una materia nueva que no se ha discutido. Entonces, si ya lo vamos a ver como una solución de esta comisión mixta y no como un nuevo proyecto, al menos escuchemos a aquellos que nos han pedido ser escuchados en esta comisión en este punto. Gracias. Gracias, senadora. Diputado Víctor Torres. Sí, gracias, presidente. Yo quisiera hacer una precisión porque, a diferencia de OTC, que no está dentro de las materias de controversia entre ambas cámaras, por tanto no corresponde discutirlo, a mi juicio, en la comisión mixta, este tema de regulación sí es parte de las controversias. Y eso podría resolverlo claramente el señor secretario si es correcto lo que estoy diciendo yo o no. Porque esto fue discutido en segundo trámite en la Cámara y fue incorporado en la Cámara de Diputados. Me refiero a regulación de precios de medicamentos. Y esto en tercer trámite fue rechazado por el Senado y por esa razón está en comisión mixta. Por lo tanto, sí es materia propia de la comisión mixta. Yo quería hacer ese alcance primero porque es relevante poder clarificar que no estamos saltándonos las normas respecto de lo que implica la función de la comisión mixta cuando estamos hablando de regulación de precios. Ahora, indistintamente de eso, obviamente que se abre un abanico en torno a la posibilidad de ir regulando precios en los distintos niveles, y eso ha sido a propósito de las intervenciones que hemos hecho, de los planteamientos que hemos realizado, y evidentemente las conversaciones que han habido entre todos los actores aquí presentes. Yo entiendo, digamos, la molestia que plantea el senador Girardi, a propósito, digamos, de los años que uno lleva intentando generar una intervención en un mercado tan complicado como el de medicamentos. Cuando uno habla del mercado en general de la salud, estamos hablando del ejemplo más claro de un mercado imperfecto, ¿no? Están todas las descripciones de asimetría de información, problemas de agencia, en todos los niveles de la salud privada. Y obviamente la venta de medicamentos también es parte de ello. Los esfuerzos que hemos realizado tienden fundamentalmente a poder minimizar esas imperfecciones y obviamente corregirlas. Y es así que hemos avanzado, por ejemplo, en la receta por DCI. Es por eso que hemos estado avanzando, digamos, en una serie de otros elementos que, a mi juicio, van a ser favorables desde el punto de vista de minimizar los efectos de gasto bolsillo sobre las familias del país, que es el objetivo final que tenemos. Y en ese sentido, yo entiendo que partimos con una posición diametralmente opuesta con el Ejecutivo. Entiendo por la intervención que se hizo ahora que hay ánimo de poder avanzar en torno a algún tipo de acuerdo. Y en ese sentido, yo diría que de lo que hemos escuchado, salvo las precisiones que aquí se han planteado, tenemos un punto de discrepancia profundo, digamos. Hay otros que tienen que ver con los matices, por ejemplo, si el observatorio tiene que tener, obviamente, financiamiento, una gobernanza determinada, que es lo que plantea la senadora Goichi, que me parece del todo, digamos, serio, porque necesitamos una gobernanza que pueda permitir evitar que hayan tipos de influencias de terceros que terminen afectando la labor del observatorio, por ejemplo, ¿no? En el caso de la regulación en los laboratorios, que era algo que originalmente el gobierno no traía, hoy día se planteó, o hace algunas semanas atrás, que fuera solamente sobre los GES. Tengo entendido que hay voluntad de que esto se amplíe a todos los innovadores, lo que me parece bien, digamos, ¿no? Esto de excluir a los medicamentos que son genéricos, también me parece bien. Entonces, siento que por lo menos en esas materias se está despejando, aun cuando hay que pulir, obviamente, esos puntos que a mí me parece que son de acercamiento. Y hay una materia que no tenemos acuerdo hasta el momento, que tiene que ver con incluir o no los genéricos de marca. Y quiero decir esto para poder centrar de alguna forma u otra también el nivel de discrepancia, porque de pronto pareciera que fuera como al inicio, ¿no? Y uno siente un grado de frustración de decir, oye, estamos volviendo de nuevo a Foja 1, Foja 0 dicen, pero a Foja 1 al inicio, ¿no? Entonces, presidente, yo creo que se están haciendo esfuerzos que son importantes. Yo comparto con el senador Girardi algo que dijo que
que no puede ocurrirnos que salga una mala ley al punto de que esta no sea efectiva, porque ya nos pasó en Fármacos 1, que si bien hubo algunos avances, fueron muy pocos, ¿ya? Pero tampoco nos puede pasar que nos quedemos sin ley, porque si no volveríamos a lo que tenemos, que es el peor de los mundos, a mi juicio. Entonces, puesto esto en discusión, presidente, obviamente yo creo que es importante que podamos avanzar, si es necesario votar la próxima semana para poder, ojalá, llegar a cerrar un acuerdo en todos los puntos, incluido en este que tenemos disenso, y yo estoy disponible, digamos, ¿ya? De que podamos, ojalá, llegar a un acuerdo y ver cómo nos hacemos cargo, obviamente, de un punto que es relevante, que son los medicamentos genéricos de marca, que sabemos que distorsionan el mercado, ¿ya? Eso es efectivo, es verdad lo que dice en ese sentido el senador Girardi. Pero eso quería plantear, Bien, presidente, para poder... Gracias, diputado. Bueno, la verdad de las cosas es que yo... ¿Miguel, quieres decir algo? No, presidente, yo estoy muy de acuerdo en lo que se ha dicho, no quiero abundar. Creo que la posición del diputado Torres resume muy bien la discusión. Yo quiero 2 o 3 palabras nada más. Primero, yo quiero destacar lo que se ha avanzado. Acá se ha hecho un esfuerzo y hay que reconocerlo. No estamos igual que como iniciamos la discusión de esta comisión mixta. Hemos avanzado sustantivamente. Y tal como decía el diputado Torres, aquí hay que ver los puntos que hay que, digamos, limar, hay que buscar ciertos acuerdos. Yo hacía la rápida, anoté, todos estamos de acuerdo que el OTC no corresponde a este proyecto. En segundo lugar, en el proceso de intermediación, ¿por qué son 10? ¿Por qué no pueden ser 6, 7? ¿Cuál es por qué hay que explíquennos eso, los estándares que han tomado? Los genéricos de marca, yo creo que es fundamental también tomar una decisión. Y lo que estamos clarísimo es que la regulación de precios tiene que ser laboratorio, farmacia, droguería, o sea, en todo en general. Y creo que eso nos va a hacer llegar a la próxima semana, seguramente, con este proyecto ya bastante más afinado, más consensuado, en los puntos que aún tenemos ciertas diferencias. Don Max, si usted quiere dar cuenta... y termino. Coincido con el diputado Torres en el sentido que no nos podemos perder la oportunidad. Llevan algunos, muchos años tratando de legislar en este asunto de los medicamentos. Y siempre ha sido fracaso. Yo creo que un fracaso más de esta comisión en cuanto a que no haya una rebaja, que se note en la población una rebaja de medicamentos, yo creo que la gente, si desconfía tanto de nosotros los políticos, creo que la desconfianza va a ser absoluta y total. Yo creo que esta es la oportunidad de demostrar que realmente estamos acá porque queremos que haya una disminución del gasto de bolsillo de todas las personas. Don Max. Presidente, muchas gracias. En honor al tiempo, quisiera que Ignacio Parot, si usted lo permite, pudiese responder las 3 cosas más importantes respecto de los parlamentarios. Yo quisiera simplemente decirle al senador Girardi por su intermedio que decir que el Ejecutivo está haciendo contención con una propuesta con envergadura que hemos tenido es poca, nos parece que no es justo, por decirlo menos. No estamos nosotros defendiendo ninguna mafia, eso no lo vamos a aceptar como gobierno. Nosotros entendemos que él tiene una forma muy pasional de enfrentar los temas que a él le apasionan, lo respetamos, pero no lo quiero dejar pasar. Nosotros aquí hay una base, aquí no hay ninguna contención, y yo le quisiera pedir que don Ignacio pudiese responder brevemente las 3 inquietudes que son los nudos principales de esto para después quedar a disposición de la comisión presidente y ver cómo seguimos. No hay problema, pero primero, antes de don Ignacio, le voy a dar la palabra al ministro que sé que tiene un compromiso. Ministro. Gracias, senador. Perdón, Ignacio Parot. La verdad es que escuchando la discusión aquí, creo que deberíamos discutir con altura de miras. Yo encuentro muy bien las participaciones del senador Quinteros, del diputado Torres, de Juan Luis Castro, de los 2 diputados, de la senadora Goich. Yo no entiendo algunos de los conceptos de Guido, porque yo no estoy defendiendo a ningún estafador, ni nunca he defendido a ningún estafador. Yo creo que esas palabras hay que sacarlas del lenguaje del Parlamento, por lo menos.
Enrique, si fueron creo, sancionados por colusión, creo, hay una historia. Por favor. Si no puedo hablar, prefiero retirarme de la sesión, porque yo no lo interrumpí, senador. Yo creo que hay que rescatar lo que han dicho varios de los parlamentarios, no perder la oportunidad de avanzar en esta materia, que llevamos años, o llevan ustedes años, porque yo llevo muy poco tiempo trabajando en este tema, y incluso los senadores de gobierno han tenido que ceder en algunos temas. La misma senadora Lucen-Sperger ha reconocido que ella no comparte todo, pero sin embargo, con el deseo de avanzar y de mejorar el acceso a los medicamentos seguros, de calidad y más baratos, ella ha cedido algunas cosas. Solamente quisiera recordar, porque la propuesta es muy interesante, que se establecerá un precio máximo, que los productos estarán cubiertos por la ley 19.666, que hay una información de precios, que el precio de venta y la tarifa de dispensación son conceptos nuevos que hemos introducido, que se excluye de la obligación de estructurar precios de venta de acuerdo al inciso referente, que hay tarifas, que hay categorías de tarificación, que habrá disponibilidad de la información, que hay obligación de respetar lo prescrito y el precio informado, obligación, que hay obligación de ofrecer la alternativa más económica, que hay obligación de compra para organismos públicos y que hay prohibición de incentivos. Nadie ha hablado aquí de incentivos. Si hay incentivos ocultos, bueno, los podemos prohibir con más fuerza. Y sí, hay que prohibir los genéricos de marca para evitar esta especie de engaño del cual habla el senador Girardi. Bueno, hagámoslo también, yo no tengo problema, porque eso sí que es un engaño, obviamente, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero avancemos en el proyecto, porque si vamos a destruir este proyecto, vamos a pasar nuevamente a la historia esperando otro gobierno más y quizás cuántos años más para avanzar en este tema. Busquemos lo mejor de cada cosa. ¿Sí? Aquí es cosa de que participemos tranquilamente para poder decidir, elegir, comparar precios. Como dijo el senador, le anoté las palabras: decidir, elegir y comparar precios. Todo está anotado en el proyecto. Los que han leído el proyecto, la propuesta del Ejecutivo, lo pueden encontrar en el texto. Eso quería decir. Muchas gracias, ministro. Muy amable. Gracias a usted. Don Ignacio. Tiene micrófono, por favor, a don Ignacio. Aquí el ministro Osa. ¿Cómo está usted? ¿Al ministro a explicar? No, vine a saludar a Max, a decirle que no se apure. Lo noté muy cómodo en la silla. Y supe que estaban en la comisión y quería saludarlo, presidente, a usted y a todos quienes están presentes. Y, por supuesto, antes de darle la palabra a Ignacio, manifestarle nuestro máximo compromiso e interés por esta ley, más allá de nuestras diferencias, y hacer un llamado a comprender que el Ejecutivo ha hecho esfuerzos, ¿no es cierto? Ha avanzado, ha corrido el cerco, lo que no significa, ¿no es cierto?, que no tengamos otras opciones ni nada por el estilo, pero transmitirle eso, el firme compromiso. Muy bien, ministro. Proyecto. Muy bien. O sea, usted viene a reafirmar su silla. No está... Max es muy leal. Ya, don Max. Pero no hay cambio de gabinete. Presidente, no hay cambio de gabinete, escuché yo. Que lo salude Guido. Presidente, voy rápido con algunas de las... A mí me gusta el ministro, sobre todo porque es de Teraún. Ya. Por favor, don Ignacio, tiene la palabra. Que nos quedan 12 minutos. Sí, presidente, voy rápido con algunas de las dudas que han salido acá. Son principalmente dos. Hay dos que veo que son las principales dudas sobre la indicación del Ejecutivo. La primera es por qué los medicamentos con patente y no los medicamentos genéricos y genéricos de marca. La verdad es que en las recomendaciones de política en esto, en varios lados, es fomentar la competencia mientras eso sea posible. Es cierto que, como han dicho varios en esta comisión, este es un mercado que tiene muchos problemas.
Pero eso es algo a lo cual se está haciendo frente justamente con esta ley. Hay una enorme cantidad de regulaciones que se están introduciendo acá justamente para que este mercado funcione de mejor forma. Entonces, cuando se dice que se están dejando fuera los genéricos de marca de esta regulación, eso no es así. En la ley de fármacos 2 tiene la obligación de recetar por DCI. ¿Cuál es la marca? ¿A quién le pega mayormente eso? A los genéricos de marca. Se habla también en la ley de regular los visitadores médicos. ¿Eso a quién le pega principalmente? A los genéricos de marca. También se habla de una tarifa de dispensación, que es parte importante de esta ley. ¿Cuál es la gracia de la tarifa de dispensación? Aumentar la intercambiabilidad y que a la farmacia le convenga vender el genérico por sobre ¿cuál? El genérico de marca. Se incluye también la obligación de que la farmacia tenga que ofrecer siempre el medicamento de menor precio. ¿Eso a quién le pega? A los genéricos de marca. Por lo tanto, creo que no es correcto señalar en el fondo que esta regulación está dejando fuera a los genéricos de marca. De hecho, gran parte de las normas que se han aprobado, que ya se han aprobado o que están planteadas, son justamente para aumentar la intercambiabilidad y eso va en contra justamente de la venta de los genéricos de marca y van por incentivar los medicamentos genéricos que son de menor costo. Y por si todo esto no funcionara, por si todo esto no fuera suficiente, se está incluyendo nuevas facultades para el Observatorio de Medicamentos y para Cenabas para que intermedie esos medicamentos. Hoy día ya existe intermediación de Cenabas, como ustedes bien saben, ley que ha funcionado en forma muy positiva, y acá se está incluyendo algo adicional. El observatorio va a revisar y si es que hay alguno de estos medicamentos genéricos de marca que tiene diferencias de precios sustanciales respecto a precios internacionales, el Observatorio de Precios va a exigir a Cenabas que intermedie ese medicamento y lo venda con un precio regulado, menor obviamente al que existe. Por lo tanto, ¿por qué solamente los medicamentos con patente? Creo que hay que ponerle un poco una segunda frase, es los medicamentos con patente, como no se puede fomentar la competencia, se regulan con un precio máximo. Pero los otros medicamentos se regulan muy fuertemente con una serie de otras medidas y regulaciones que están introducidas en esta ley, muchas de las cuales ustedes ya han aprobado. Después, respecto al tema de por qué son 10 categorías, esto es justamente por una prevención que señaló el diputado Castro. ¿Cuál es un riesgo acá? Es que suban los medicamentos genéricos. Si es que hay pocas categorías y dentro de cada una de esas categorías de tarificación quedan medicamentos de bajo costo y medicamentos de alto costo, la tarifa de dispensación va a tener que ser, por decirlo así, una tarifa promedio y eso va a llevar a que los medicamentos genéricos o los medicamentos de menor costo suban de precio. Por lo tanto, si es que uno quisiera asegurar de que los medicamentos genéricos no subieran de precio, ¿qué se podría hacer? Bueno, poner más categorías, no 10, sino que poner 20 o 30, pero entiendo que eso también puede tener algunas complicaciones adicionales y por lo tanto lo que ha planteado el Ejecutivo es un equilibrio entre una regulación que sea relativamente simple, pero al mismo tiempo asegurando de que no suban los precios de los medicamentos genéricos. Esa es la misma razón por la cual creemos que es una mala idea decir que las categorías sean, por ejemplo, de acuerdo a algún tipo de categoría terapéutica. ¿Por qué? Porque dentro de esas categorías terapéuticas hay medicamentos que son de precios muy distintos y por lo tanto obligar a que tengan la misma tarifa de distribución irremediablemente va a llevar a que aumenten los medicamentos de menor costo. Después, lo que sí podríamos plantear es que, por ejemplo, si es que el tema de las categorías hay una cierta desconfianza respecto a cómo pudiera funcionar eso, nosotros podríamos incluir una nueva norma que diga que el Observatorio de Precios, después de cierto tiempo, puede regular la forma en que se arman estas categorías de tarificación, si es que se puede ver que estas no han funcionado bien o si es que ha habido abuso de ellas. Eso no habría problema en incluir una norma de explico, pero incluir una rigidez de entrada creemos que solamente va a llevar al aumento de los precios de los medicamentos de menor precio y especialmente los genéricos. Sobre el observatorio de precios y el proceso de intermediación forzada, por decirlo así, de Cenabas, estamos de acuerdo, hay que entregar algunos detalles adicionales. Nosotros estamos dispuestos a incluir alguna mayor robustez e institucionalidad para que esto quede de mejor forma y sobre eso estamos dispuestos a traer una propuesta con mayor detalle y obviamente recibir todos los
comentarios o sugerencias que ustedes puedan tener al respecto. Gracias, don Ignacio. Guido Girardi, preciso y conciso. Sí, presidente. Lo que pasa es que me preocupa porque yo no creo que aumentando los grupos terapéuticos o los números de, no sé cómo los quieren agrupar, si no es por grupo terapéutico, vaya a resolver el problema que están planteando. La intermediación tiene un problema, pero no se resuelve con más grupos terapéuticos, con más grupos. Porque si yo tengo amoxicilina, que vale X, y tengo que agruparlo con sus denominaciones de todas maneras del mismo grupo terapéutico, no puedo hacerlo de otra manera. Lo voy a tener que poner con Amoval, lo voy a tener que poner con Cominex, lo voy a tener que poner. Entonces, eso no es así lo que ustedes están diciendo. No aumentando los grupos terapéuticos voy a resolver el problema de que el genérico eventualmente, a menos que pongamos una restricción de aumento de precio como nosotros lo habíamos establecido. Porque esto lo que va a hacer, es cierto, el problema que tiene el precio de intermediación, que es la propuesta de la Fiscalía, es que desde el punto de vista promedio va a disminuir el precio de los medicamentos, pero claro, porque hoy día las farmacias le agregan el precio de compra que ellos hacen en el laboratorio hasta un 50% en determinados medicamentos que no son justamente los genéricos, sino que son los de marca o los medicamentos que son originales con y sin patente. Entonces, siempre tú vas a tener que asociar el genérico con sus otras denominaciones, siempre. Entonces, yo no veo por qué el hecho de que sean 10 o 20 va a ser distinto este problema que sean 5. Lo único que va a hacer que para la gente sea imposible comparar los precios de intermediación que va a tener una farmacia con otra. Porque va a ser tan complejo, van a haber tantos grupos que la gente no va a tener idea que se puede comparar. Porque la idea que teníamos, o que tenía la Fiscalía Nacional Económica, era que tú ibas a ir a vitrinear sobre el precio de intermediación. Es decir, si Salco tenía precio de intermediación 500 pesos y la al lado tenía 1000 pesos, claro, si era genérico para todos los medicamentos, la gente sabía que ese era el precio de intermediación, pero si tú tienes 10, 15, nadie va a comparar. Entonces, yo pienso que esto requiere y ahí yo recojo lo de Juan Luis, requiere de un afinamiento para que el precio de intermediación no signifique el aumento de los genéricos, pero no lo resuelve el hecho de que tú tengas más de 5 grupos terapéuticos, tengas 10 o tengas 20. Y a mí me parece que ese es un tema esencial de esta discusión. El problema es que si tienen muchos grupos terapéuticos, muchos grupos, no sé, si ustedes no lo quieren agrupar terapéuticos, por grupos terapéuticos, no sé cómo lo van a hacer, porque ahí sí que se pierde todo el sentido. No van a poner los antibióticos, no sé, con los inhaladores en el mismo grupo terapéutico, o en el mismo grupo, llámenlo no terapéutico. Entonces, aquí hay un tema que yo creo que requiere de una mirada, porque el aumentar los distintos agrupaciones, lo único que hace es dificultar la pseudo competencia que aquí se dice que hay en los medicamentos. Porque aquí lo que estaríamos llevando es una competencia por precio de intermediación. Pero para que haya competencia tiene que ser fácil de entender. Y mientras menos grupos terapéuticos haya o menos agrupaciones haya, más fácil. Entonces yo pido que le demos un poco más de vuelta a ese tema que es un poco lo que ha estado planteando permanentemente Rabin. Sí, no, estamos de acuerdo. Es que la finalidad de esta sesión era precisamente esto, lo que estamos llegando. Era escuchar la proposición del subsecretario o del Ministerio, del Ejecutivo, a ver lo que hemos avanzado. Yo creo que hemos avanzado. Y no podemos desconocer esto, hemos avanzado. Evidentemente que hay cosas que hay que afinar y para eso vamos a seguir conversando. Y no vamos a votar hasta que consensuemos una fórmula que realmente la ciudadanía se dé cuenta que sus medicamentos han bajado. Y aquí el tema del observatorio de precios de medicamentos, los genéricos de marca, el tema de las 10 categorías, etc. Esos son los temas que hay que seguir afinando. Yo creo que la finalidad de esta sesión se ha cumplido plenamente. Son más cosas de las que estamos de acuerdo que las que estamos en desacuerdo, y creo que hay que seguir buscando para llegar a un total acuerdo. Así que en ese sentido creo que el objetivo se ha cumplido. Y subsecretario Pavés,
sigamos junto con sus asesores avanzando, conversando y puliendo estos puntos que aquí tanto los diputados como los senadores han manifestado. Sí, presidente, para cerrar, bueno, agradecer, nosotros tenemos respuesta a las últimas inquietudes del senador Girardi, las podemos exponer en alguna otra oportunidad. Tenemos muchas respuestas y tenemos buenas respuestas. La verdad es que para nosotros también ha sido gratificante este encuentro. Nosotros estamos en sintonía con los asesores del oficialismo, de la oposición. Nos gustaría mucho acotar de aquí a la próxima semana, al menos poder llegar a un acuerdo en estos temas que usted ha mencionado, ¿no? Número de categorías, hasta dónde si incluimos o no los genéricos de marca en el precio máximo industrial y buscar, digamos, precisar muy bien cómo sería la intermediación de Senabast y empezar a pimponear un robustecimiento que nosotros vamos a proponer a nivel de observatorio de medicamentos. Eso Okay. no nos podemos prometer. Lo que pasa es, claro, Y lo OTC, presidente. El ministro ha sido muy claro. Dice que no tendría problema que los genéricos de marca también sean considerados. Bien. Rabín, yo quiero liberar al ministro de toda sospecha sobre él. Si mi sospecha sobre Máximo Pavé y su... Los que conocemos al ministro sabemos que todo el ministro las expresiones no le llegan a don Guido Girardi. Víctima de Máximo Pavé y compañía. Jamás. Bueno, muy bien. Yo creo que hemos cumplido con la finalidad de esta sesión. Muchas gracias, ministro, muchas gracias, secretario, a todos los diputados y senadores. Y será hasta la próxima semana. Y vamos, durante estos días seguimos avanzando. ¿Ya? Gracias. Sí. Okay, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Recording stopped. Pues qué bien.